On Radio Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de On Radio Chile. Ya comienza un nuevo capítulo de Agenda Global, donde cada semana nos encontramos con Eduardo Verdugo para comentar todo el acontecer político, tanto nacional como internacional, que forma parte de la palestra pública. Quédate con nosotros, ya comienza Agenda Global. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de Agenda Global, el programa de actualidad política y conversación en On Radio Chile. Y hoy tenemos como invitado, saliendo un poco de la línea, a don Jaime Romero, ex subsecretario de Vivienda. Les quiero comentar que Jaime es magíster en Gestión y Políticas Públicas, Universidad de Chile, diplomado en Gerencia Pública, Universidad de Chile también, y es licenciado en Ciencias de la Administración Pública de la Universidad de Chile. Fue subsecretario de Vivienda y Urbanismo entre 2014 y 2016. Y además fue jefe de gabinete de la Superintendencia de Seguridad Social 2016 y 2010. Y también fue jefe de gabinete de la Presidencia del Senado hasta el 2013. Además también es académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana y fuiste académico de la Cervantes también y de la Central también. Sí, trabajé en la Universidad Central también, en Alberto Hurtado un tiempo. En la Miguel de Cervantes, en la USEC, y ahora felizmente en la UTEM. Voy a hacer solo una pequeña precisión, Eduardo, sí. Si no me matan mis compañeros de generación y el alma mater me va a perseguir hasta el final. Ya. Soy administrador público de la Universidad de Santiago de Chile. Ah, perdón, tienes toda la razón. Yo me quedé pegado con los diplomados de los magísteres Claro. de la USACH. En el asado el 18 de septiembre mis amigos me lo van a cobrar toda la vida si es que no Me imagino. ¿Y egresado del Barros Borgoño? Sí, de la Universidad del Matadero. La Universidad del Matadero. Ah, bien, no el Barros Borgoño, así es. Muy buen liceo ese, muy buen liceo ese. Emblemático de Santiago, sin duda. Así es. Exacto. Oye, Jaime, mira, la invitación de hoy día justamente es empezar a conversar un poco más sobre políticas públicas. Y la primera parte que se convierte justamente, ¿qué te parece el tema de lo que ocurre hoy día con la política de vivienda del gobierno de Sebastián Piñera? Estamos hablando que se está hablando de un déficit de habitacional de alrededor de 500.000 familias que hoy día no tienen vivienda, 1,8 millones de personas que se calcula que estarían con problemas de acceso a la vivienda. ¿Y qué te parece lo que ha sido el proyecto o lo que ha realizado este gobierno? Mira, yo creo que separaría el tema en dos tipos de problemas. Hay uno que tiene que ver con una visión de largo plazo que de alguna forma ha ido estructurando la política habitacional en Chile. Y es que básicamente una forma de hacer política pública que está desde hace rato encontró ya sus límites. Se ha ido estancando precisamente porque se basa en una política de subsidio en donde el Estado actúa como un ente que transfiere recursos y que de alguna forma fiscaliza el desarrollo de proyectos, pero la iniciativa es fundamentalmente privada, ¿ya? Son los privados los que determinan dónde invertir, cómo invertir y eso ha ido generando que básicamente las empresas dedicadas, por ejemplo, a la construcción de vivienda social van cada vez representando un universo menor dentro de lo que es las empresas dedicadas a la infraestructura, ¿no? Y eso es un problema. Nosotros, independiente de esta administración o de las administraciones anteriores, mientras sigamos profundizando esa política pública en donde el Estado no juega un rol mucho más incidente, nuestra tasa de producción de viviendas, por decirlo de alguna forma, va a ir por debajo de la tasa a través de la velocidad a través de la cual crece la necesidad por vivienda en Chile. Eso es un tema. El otro tema, que es más coyuntural, es que los gobiernos de esta administración, de la administración Piñera, han demostrado una precariedad importante al abordar este tema. Sebastián Piñera y su gobierno nunca ha tenido buenos resultados en materia habitacional. No los tuvo en la primera administración, ni tampoco los tuvo en esta segunda administración.
La segunda administración Bachelet redujo el déficit habitacional en cerca de 100.000 viviendas. Lo recibió con casi 400.000 y lo entregó con 300.000. Y hoy día tenemos cerca de $500.000 de pesos. ¿Sí? Independiente de la fuente, si uno va a la CACEN o al censo, la estimación ve variaciones importantes, pero siempre está por sobre las 450.000, ¿ya? O sea, si uno mira más bien el censo, uno va a ver que al 2017 estaba en el orden de las 400.000, hoy día probablemente estamos en el orden de las 450.000, si uno toma la CACEN, las cifras son relativamente parecidas. Entonces, por una razón que desconozco en el detalle, era de esperarse que esta administración, más que atenuar el déficit, lo incrementara. De hecho, el resultado de la primera administración de Sebastián Piñera fue hacer una innovación en política pública que fue un disparo en la línea de flotación a la política habitacional, porque no sé si tú te acordarás, inventaron esto de los vouchers, ¿no? Sí. Que se le entregaba a la gente un voucher como un vale por que podías ir a cobrar a cualquier lugar, y eso básicamente lo que produjo es que cerca de 40.000 familias tuvieran un papel en la mano que valía por una vivienda, pero no tenían ni empresa, ni una unidad técnica que diseñar un proyecto, ni tampoco tenían otras familias con las cuales trabajar en conjunto para disponer de soluciones habitacionales, llevando al extremo, de alguna forma, la distribución de recursos a la demanda, ¿no? El subsidio a la demanda. Entonces, hoy día, claro, una mayor incapacidad para articular trabajo con la comunidad, diría yo, una mayor distancia a fortalecer o a trabajar con los comités de vivienda, con esta perspectiva más popular, más comunitaria para el desarrollo de soluciones habitacionales, sumado a una política habitacional que se ha ido agotando en el tiempo, y que está llegando ya a sus límites de capacidad de poder generar soluciones habitacionales para el país, van generando condiciones propicias para que el déficit cuantitativo de vivienda y cualitativo se intensifiquen también. O sea, vemos, por ejemplo, no sé, hace un par de años la región de la Araucanía tenía dentro de los orgullos como región, o Temuco en particular, por ejemplo, casi la inexistencia, en algún minuto, la inexistencia de asentamientos irregulares. Hoy día, en estos últimos 3 años, han ido asentándose de manera irregular muchas familias, lo que va mostrando, digamos, un estrés en la política habitacional que no ha sido abordado. Jaime, en ese sentido, bueno, pero los expertos dicen, claro, y tú lo reflejas bien, es el agotamiento de una política que obviamente pareciera que fuera radicalizada con los gobiernos de Sebastián Piñera, pero que en la extensión se ha ido agotando. Y de hecho, algunos expertos hablan de un abandono en la planificación. Hay que garantice ciudad equitativa y sustentable y justa, incluso en el tema de la segregación territorial. Y eso es justamente lo que nos llama la atención, no solamente el tema del gobierno de Piñera, sino como de qué forma podemos solucionar este déficit, porque estamos hablando de 1,8 millones de personas allegadas. Y para llegar a 1,8 millones de personas allegadas, estamos hablando que, independiente de los aportes de otros gobiernos o no, o bueno o malo, esto es un tema que no ha sido abordado en su conjunto. O sea, porque si uno ve justamente la input, entrada y salida, uno va viendo, bueno, cuántas familias se van convirtiendo en allegados. Pero obviamente nos pasa justamente que con el gobierno de Piñera posiblemente llegamos como al pic. Pero la política pública, como tú lo planteabas, durante muchos años no ha abordado el tema de la vivienda, específicamente el tema de la vivienda social. Y ese es un tema. Sí, el problema, creo yo, es que lo primero es que se aborda las soluciones habitacionales como viviendas, ¿ya? Como si las personas solo vivieran en una casa o departamento, claro. No vivieran en una calle, en un pasaje, en un barrio, en una ciudad, ¿ya? Y por tanto, muchas veces la iniciativa privada no le interesa construir esta perspectiva más amplia, ¿no? Hacer carne de una mayor diversidad. Entonces tú te encuentras, por ejemplo, con que
aquellas soluciones o desarrollo habitacionales como más integrales, mejor equipados y con mejores niveles de constructibilidad, están orientados más bien a segmentos que pueden pagar 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 UF, 8.000 UF. Estoy pensando, por ejemplo, en Alto del Manzano, a las afueras de Tiltil, ¿no? ¿Cierto? Que tienen, no sé, 800, 900 viviendas muy caras, que están como entre comillas, en medio de la nada. Aislada, que no tiene relación con Tiltil, podrían estar en cualquier lugar. O lo que ha pasado con Ciudad de los Valles, en Lomas de los Aguirre, Izarra de los Aguirre, en la zona de expansión habitacional de Pudahuel, ¿no? ¿Cierto? Entre, digámoslo así, Túnel Lo Prado y Américo Vespucio, por decirlo, o Laguna Garén y Américo Vespucio. Entonces, esto no va a cambiar si es que el Estado no modifica el marco jurídico que le permite, el marco normativo que le permite al Estado jugar un rol más activo en las soluciones habitacionales. Hoy día el Estado es un comprador de terreno. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo muchas veces en regiones compite contra la empresa privada que quiere desarrollar un mall para comprar terrenos, para adquirirlos para vivienda social, lo que es una locura porque el Estado no va a poder competir con privados, menos cuando está en la disputa por la vivienda social. El Estado, por ejemplo, entrega subsidios, que muchas veces, independiente del monto que se fije en el subsidio, inmediatamente para la industria pasa a ser el techo con el cual, digámoslo así, el mínimo con el cual se construye una vivienda. Entonces da lo mismo que tú pongas 1.000 UF, 1.200 o 1.300 UF sobre la mesa, nunca alcanza para construir una solución habitacional social completa. Entonces hoy día Chile entrega lo que se denominan obra gruesa habitable, ¿no? Que son casas que vienen con el baño equipado, con la cocina equipada, pero por ejemplo el piso se entrega con la obra gruesa, salvo en el baño o en la cocina, o las paredes tampoco vienen pintadas interiormente, es decir, la gente se encuentra con una vivienda que la mira y le falta como al menos un 10% de terminación al mirarla. Esa es como la sensación con la que se queda la persona. Y eso es porque la industria, que es la que maneja sus propios costos, siempre está señalando que el subsidio no alcanza y da lo mismo en el monto que tú fijes porque nunca alcanza. Dicho esto, si el Estado no tiene una mayor posibilidad de intervenir de manera directa en decir dónde me interesa generar nuevos barrios, dónde me interesa hacer ciudad, dónde me interesa hacer polo de desarrollo, bueno, entonces ahí voy y genero condiciones para que se emplace la vivienda social y juegue un rol activo, un rol activo en eso. En ese sentido, la discusión constitucional puede ser un gran aporte. O sea, sin duda. Sin duda. Y justamente eso es lo que queremos abordar en el segundo bloque. Jaime, justamente estábamos entrando en conversación sobre lo que está haciendo la Convención Constitucional, que bueno, seguimos con noticias externalidades de la convención hoy día. Cosas de la vida parece, ¿ya? Pero algo que tú estabas comentando ya y que era básicamente lo que queríamos conversar en el segundo bloque es la discusión de lo que es la vivienda como un derecho social o como un derecho humano, como tú has planteado en una conversación que hemos tenido antes. Y me llama la atención justamente lo que planteaba justamente la alcaldesa de Santiago cuando dice Iracy Harsler, cuando habla de un ordenamiento democrático del territorio. O sea, es por ahí la vía que se plantea y más o menos qué significa, ¿no? Claro, mira, ¿qué es la vivienda hoy día? La vivienda hoy día es un bien privado, ¿cierto? Y desde la política pública una transferencia. Está llena de clichés, ¿no? Está esto del sueño de la casa propia, de la herencia familiar, un montón de estos colgajos que tiene que lo transforman en algo que más bien presiona a las familias muchas veces más que liberarlas. Yo esperaría que la vivienda te libere, sea el lugar donde tú descanses y puedas proyectar tu desarrollo. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que tú le entregas una solución habitacional a una familia
y desde el punto de vista del desarrollo humano de esa familia, siguen un conjunto de situaciones pendientes. La vivienda no necesariamente resuelve los problemas que la familia tiene. Entonces, es ahí donde yo creo que la convención puede hacer un aporte gravitante, porque reconocer la vivienda como el acceso a la vivienda como un derecho, pero también desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Como un bien esencial, como un derecho esencial, permite no asumir que con la sola provisión de un techo se resuelven todos los problemas de las familias. Las familias necesitan un techo, por cierto, pero lo necesitan en un entorno equipado, en un entorno seguro, en un entorno donde yo pueda pedirle a mi hijo o a mi hija que camine hacia la extensión del patio que no tenemos en el departamento y vaya tranquilamente a la plaza o al parque más cercano. Muchas familias no pueden hacer eso, por miedo al delito, por miedo a la drogadicción, a la venta de sustancias ilícitas en el territorio. El territorio lo que nos va mostrando es que cada vez es más global, ¿no? Sí. Es una expresión de la globalidad. Mira a Iquique. La situación que tenemos en Iquique no la va a resolver el mercado. No. Es imposible. Está fuera del mercado esa situación. Pero en Iquique no hay terrenos donde poder disponer viviendas de transición, por ejemplo, que podrían ser parte de una política integrada y articulada desde el Estado. Donde las familias puedan pasar, estar un periodo de tiempo, normalizar su situación y progresar hacia un empleo o hacia otro tipo de condición en nuestra sociedad, ¿no? Insisto, eso no lo va a hacer el mercado. Eso va a ocurrir solo si el Estado tiene libertad, tiene instrumentos y tiene recursos disponibles para poder abordarlo de esa forma. Si es así, la Convención Constitucional y la nueva Carta Fundamental pueden hacer un match entre lo que la Constitución es, que es la sumatoria de principios, derechos y deberes, ¿no? Entonces, vivir dignamente puede ser un principio, la sostenibilidad es un principio, ¿cierto? La solidaridad es un principio. El derecho podría ser participar, el derecho podría ser no quedar en el abandono en una plaza. El derecho es una vivienda digna, ¿no? Con una materialidad suficiente para la zona geográfica en la que estoy, con una espacialidad suficiente para una familia, no una familia promedio en Chile, sino que la familia real que tenemos en los sectores populares, sin duda, no tiene que ver con la familia promedio. Mucho más extendida. Es mucho más numerosa, es mucho más diversa también, y con deberes, con un Estado que garantice y con un Estado que intencione, con un Estado que desarrolle. Y ahí, desde mi punto de vista, reconocer eso en la Constitución desde la perspectiva de derecho humano y de desarrollo humano va a permitir generar una nueva institucionalidad que le permita al Estado jugar un rol activo no solo en la planificación, sino que también en el desarrollo de la vivienda, que es lo que hoy no hace. En ese sentido, cuando los expertos hablan del concepto de habitabilidad en la generación de la vivienda, pero ¿qué es lo que es habitabilidad, en este sentido? O sea, una cantidad de metros cuadrados específico porque si estamos hablando, tú mismo lo decías, la familia hoy día en los sectores vulnerables no es la familia promedio, en absoluto, son mucho más extensos. O sea, hay una cantidad de metros cuadrados para una cantidad de familias, debería haber eso, un mínimo de condiciones para poder entregar una solución habitacional. La vivienda social hoy día, digámoslo así, las casas están en el orden de los 47, 46 metros cuadrados y se entregan con la proyección lista para ampliar una sala más o una habitación más que alcance los 10, 12 metros cuadrados, ¿ya? Los departamentos normalmente se mueven entre los 55 y 60 metros cuadrados, ¿ya? La habitabilidad tiene que ver con la materialidad, tiene que ver con la espacialidad y tiene que ver con la inversión. ¿Dónde está esa vivienda? Perdón, Jaime, pero me está diciendo que 46 metros cuadrados se entrega para una familia.
Cuando Sí, uno claro. cuando uno ve los departamentos que venden la inmobiliaria a 46 metros cuadrados de un dormitorio. Es para 2 personas, está calculado para Sí. 2 personas. Así es, así es. Entonces, las casas están en ese rango y los departamentos están en otro. Entonces, claro, lo que te quería insistir es que una cosa es la espacialidad, hay que revisarlo, otra cosa es la materialidad y otra cosa es la localización, que es como gravitante. Es estar cerca de equipamiento Los servicios. médico, salud, educación, etcétera. Ahora, el problema yo creo que tenemos, y esto es bien polémico de revisar, pero yo creo que una discusión que hay que dar, es preguntarse si todas las familias necesitan en el departamento los 57 metros cuadrados. Dicho de otra forma, nosotros hoy día le entregamos como país en una vivienda social a un adulto mayor que vive solo 57 metros cuadrados en un departamento, y a una familia de 5 personas o de 6 le entregamos 57 metros cuadrados. ¿Ya? La pregunta es, ¿podemos hacer un rediseño de política que permita, dentro de la misma totalidad de metros cuadrados que tenga el complejo habitacional, el conjunto habitacional, redistribuir los metros cuadrados en función de cómo está compuesta la familia? La industria, esa inteligencia de negocio la tiene. Tú mismo lo decías, oye, en un edificio uno encuentra departamentos de 60, de 70, de 45, de 50, y ahí encuentra familias de 2, de 1, de 4, de 6, ¿cierto? Claro. La vivienda social, ese es uno de los desafíos que en mi opinión tiene, ¿ah? Es no entender que existe solo una vivienda social independiente del tipo de familia que se tiene. Hoy día lo más que se ha llegado es que se organiza la situación de manera tal de que en los primeros pisos estén las personas más adultas o con problemas de movilidad, los más jóvenes arriba. Claro. Esas personas también van a envejecer, digamos, ¿ya? Sí. Entonces, la habitabilidad yo creo que pasa por esas tres cosas. El tema de la materialidad yo creo que en Chile está bastante resuelto. Hay materialidad de calidad, las construcciones tienden a ser de muy buena calidad por las condiciones propias que el país tiene, ¿no? Son sismoresistentes, son de buena calidad. Normativas técnicas que son obligatorias por el tema sismológico. Es muy buena en Chile. Sin embargo, la localización y la espacialidad, digamos, las dimensiones, son los que están en mayor tensión hoy día, y es lo que probablemente nos va a llevar a revisarlo en una próxima generación de política pública en materia de vivienda. Ahora, yo quería hacer mención a lo que tú, si tengo tiempo, señalabas sobre lo de Santiago. Sí. Porque, por lo que hemos visto hasta ahora, detrás del concepto de democratizar el territorio, lo único que uno observa hasta ahora es que hay un intento de reordenamiento del bien nacional de uso público para el uso comercial, ¿ya? Entonces yo escuché a la alcaldesa que decía, vamos a mapear la comuna para identificar los lugares donde podemos reubicar al comercio irregular. Que no solo hace estrago en Santiago, sino que en cualquier comuna comercial y en comunas de la periferia. Sin duda, sí. Sin embargo, eso no va a resolver el problema tan solo. Entregar un permiso y reubicarlo en otro lugar, porque el comercio irregular, por definición, se ubica en aquel lugar donde puede vender más. ¿No? Entonces, ya está la gente ubicada en los sectores, comillas, más interesantes de Santiago. Moverlos de ahí va a hacer que se manifiesten en rebeldía, o que otros comerciantes irregulares ocupen esos puntos de la ciudad donde se genera la mayor explotación comercial. Entonces, hay soluciones que se pueden explorar para evitar que se colisione no solo con el comercio establecido, sino que se colisione con la vida en barrio. Y es que se diferencien, por ejemplo, los horarios. Hay países que han avanzado fuerte en esto, generando mercados en horarios distintos, ¿ya? Mercados nocturnos o mercados vespertinos, por ejemplo. Mercados de fin de semana, que no están en los comercios establecidos, sino que se usan plazas, parques, calles, estacionamientos, pero que no compiten con el horario del comerciante regular.
también hay países, y no hay que mirar Europa, sino que es cosa de cruzar la frontera, ir a mirar algunos barrios históricos y muy atractivos de Buenos Aires. San Telmo. San Telmo, por ejemplo, donde, bueno, hoy día también viven cierto estrés, pero que, por ejemplo, este comercio, que no es el comercio establecido, está destinado a la venta de artículos de antigüedad, Claro. a libros de segunda mano, a expresiones pictóricas, ¿cierto? Pintura, dibujo. No es la persona que va a vender sándwiches o sopaipillas fuera del restaurante que está en la esquina, ¿no? Claro. Sino que hay una distribución y una separación de las cosas que se pueden hacer. Caer solo en la entrega de un permiso va a hacer que esto colapse rápidamente, porque el comerciante irregular se va a reubicar en aquellos lugares donde puede vender lo que sabe hacer y donde lo puede vender rápido. Y finalmente el tema es la necesidad muchas veces con respecto a por qué está en la calle, claro. Y estamos siguiendo tapando el problema con un dedo, o sea, al final el sol con un dedo, como se dice, ya que no resolvemos el tema de la vulnerabilidad, del acceso justamente a por un empleo digno, y eso también es detrás, hay una mafia detrás de todo, de muchas veces de ese comercio irregular. Entonces pareciera que la democratización del territorio no pasa solamente por un eslogan, sino básicamente pasa por una real dimensión del problema, tanto para los vecinos como para los comerciantes y también justamente para los mismos vendedores. Y fíjate que yo me acordaba, como todo lo conversaba, el tema de los coleros justamente en la feria, en la feria libre, que se han convertido en un problema en lo de los municipios, porque en algunas partes dicen que los coleros, que son la gente que se coloca irregularmente al final de las ferias libres, llegan a superar el número y duplicar lo que es la feria institucional. Así es. Mira, yo creo que hay que, a mí me parece importante señalar que si nosotros creemos que este es un problema municipal, estamos en la peor situación, porque los municipios tienen pocos instrumentos para resolver esto. Tienen la posibilidad de entregar lo que se denomina permisos precarios para el uso del bien nacional de uso público. Pero hasta ahí llega. Su capacidad de fiscalizar comerciantes irregulares es cero. El municipio juega un rol articulador en el territorio de las policías y de los distintos servicios que ahí trabajan. Pero tienen estas instituciones superiores jerárquicos que responden a una política nacional y una estructura nacional. Por otro lado, cuando un municipio, por ejemplo, restringe el uso del bien nacional de uso público en su comuna, que lo que hace es que todo ese comercio se traslada inmediatamente a la comuna más cercana, más próxima. Yo te quiero colocar un ejemplo que a mí me tocó vivir en lo particular. Yo trabajé prácticamente 3 años como administrador municipal en una comuna de la zona poniente de la región, que es la comuna de Pudahuel, y por situación de la pandemia, varias comunas vecinas comenzaron a cerrar sus ferias, ¿ya? A cerrarlas por temas de contagio, miedo a la pandemia. Y nosotros teníamos la mirada de que preferíamos que la gente se abasteciera en una feria que era al aire libre y tratar de regular y controlar más la feria que cerrarla. Bueno, el cierre de esa feria lo que empezó a hacer es que todo ese comercio se empezó a trasladar a las comunas que estaban abiertas y empezó a aumentar la informalidad de las comunas que no habían cerrado sus ferias. Por tanto, lo que se requiere son visiones macroterritoriales, en donde tú no puedes mirar Lo Prado, por ejemplo, como Lo Prado. No. Lo Prado es Quinta Normal, Cerro Navia, Pudahuel, al menos, Estación Central, incluso le afecta, ¿no? Entonces Pudahuel no es Pudahuel solo, es Pudahuel, Maipú, Quilicura, Cerro Navia, Lo Prado, nuevamente, ¿no? Entonces se requiere una mirada más macrourbana, en donde quizás a medida que vaya madurando la nueva institucionalidad regional, se pueda trabajar más bien desde una perspectiva regional
provincial este tipo de política, que es lo que nos falta hoy día. Sin duda. Mientras sea parcela a las comunas es muy difícil abordar. Y estábamos entrando a la lógica esto de lo que es el desarrollo inmobiliario y los planes reguladores regionales. Justamente hablábamos del caso de que necesitamos una política regional, y ahora con los gobiernos regionales podría ser una opción ya mucho más fuerte darle un empoderamiento a esto, a las decisiones que puedan tomar, porque uno dice, claro, una cosa es la expansión del suelo con respecto a qué es lo que se puede construir, no se puede construir y dónde se puede, pero inmediatamente la mayoría de estas expansiones están obedeciendo básicamente a presiones de privados y inmobiliarias, ¿eh? Y muchos de esos también, uno podría decir, por lo que se puede decir con el... se me fue la idea de jugar con los suelos, con los precios de los suelos. ¿Ah? Especular. Se tenía en la cabeza, se me fue justamente. La especulación. Claro, se producen... Oye, primero hacer bien rockero el programa, ¿eh? Lo que pasa es que es generacional. Eso, entonces uno tiene... entonces... Blair ya me dio una señal. Sí, vamos por el Britpop por ese lado también, pero aquí incluso ha sido The Rolling Stone también en setentero. Muy bien. Oye, mira, sí, yo creo que hay dos cosas como que podríamos decir se van apareciendo. Uno es los fenómenos especulativos, sí, ¿cierto? En donde tú, de hecho, todavía recorres comunas de la región metropolitana, en donde hay terrenos gigantes en cascos urbanos consolidados, en zonas consolidadas. Tienen un letrero y dice el nombre de alguna empresa, claro, inmobiliaria, constructora, y resulta que pasan 3, 4, 5, 6, 8 años, 10 años, y sigue igual. Y ni siquiera aparece un próximamente acá se construirá. Bueno, ahí lo que se está esperando es a ver qué pasa con el suelo, claro, qué pasa con el sector. A veces se espera, por ejemplo, alguna inversión pública, una nueva estación de metro, una nueva línea de metro, un mejoramiento de avenida, ensanchamiento, etcétera, cualquier cosa que eleve el plusvalor o eleve el precio de los terrenos. Y bueno, las cosas que han ido ocurriendo es que en muchas comunas de la región metropolitana, sobre todo, las viviendas han ido creciendo a un precio que no se condice con la realidad. O sea, son precios prohibitivos en donde la misma cantidad de metros cuadrados en el mismo barrio hace 5 años atrás valía la mitad de lo que cuestan hoy. Entonces sí. No, hay una especulación y un alza de precios sostenido que está dejando a muchos chilenos fuera del alcance de adquirir una vivienda. Y por otro lado, Chile no tiene un banco de suelo, un banco de tierra, no tiene no tiene a disposición terrenos bien ubicados que le permita proyectar y planificar regionalmente soluciones habitacionales, no solo pensando en lo que lo ahoga hoy día, sino cómo viene creciendo y cómo se viene desplazando la población. ¿Ya? Y urge hacerlo. Pero urge hacerlo idealmente en un marco normativo que le permita al Estado tener una injerencia real y que no solo vaya a comprarle terreno a privados o no solo le esté pidiendo el propio Estado, el propio gobierno, a sus propios ministerios, que son dueños de terreno, que aquellos que no vayan a ocupar le den prioridad para la adquisición de terrenos para vivienda social, que es lo que ha venido ocurriendo desde hace un tiempo. Hay a modo, digámoslo así, experimental, han ocurrido dos cosas en Chile. Por un lado tuvimos la SODUC, la Zona de Desarrollo Urbano en la provincia de Chacabuco, ¿no? Lo que dio origen, por ejemplo, a Piedra Roja. Sí. Esas urbanizaciones finalmente quedaron a disposición de ingresos medios altos. O tenemos recientemente, porque estos son procesos bien largos, pero después de 15, 16 años de discusión, tramitación, etcétera, por ahí por el año 2017, 18,
el gobierno regional aprobó los proyectos de desarrollo urbano condicionado, que son los primeros en Chile, para el desarrollo de vivienda en el casco poniente, en la zona poniente de Pudahuel, ¿no? Y ahí se aprobaron básicamente 2 PEDUC, el PEDUC Urbania y... Ay, se me olvidó cuál era la Pradera, era la otra. Bueno, Pradera notificó con esto del estallido social y la pandemia que no seguía. Ya. Por tanto, las miles de viviendas que iban a desarrollar, dentro de las cuales iban a haber viviendas sociales, terrenos destinados a vivienda social, quedaron en... ¿Y eso lo pueden hacer? ¿Que ha tirado el proyecto y disolvían? Y... Por una razón muy simple, porque lo importante es que estamos jugando con las reglas del mercado, en donde un terreno que era, por ejemplo, silvoagropecuario, pasa a anexarse como terreno urbano cuando lo aprueba el gobierno regional, claro, para que se construya vivienda social. Entonces, si el proyecto ya no deja de ser rentable, la empresa no invierte y queda ahí, ¿entendido? Porque está autorizado para hacerlo, pero nada lo obliga a hacerlo. Y por otro lado, Urbania, que ha seguido adelante, se achicó. Ya. Entonces, ¿qué hace el privado? El privado te dice, mira, yo quiero que tú voy a decirlo en términos bien coloquiales. Tengo este terreno, que es un terreno rural para el trabajo silvoagropecuario, quiero que pase a ser suelo urbano y yo aquí voy a construir vivienda social, voy a construir departamentos que los voy a vender y van a quedar terreno disponible para vivienda social, ¿ya? Y lo que se llama proyecto de desarrollo urbano condicionado, porque como yo te extraigo plusvalía, claro, porque antes valía menos cuando era rural, ahora pasó a ser urbano y ahora en la misma superficie voy a construir en altura. Entonces voy a ir extrayendo progresivamente plusvalía y va a ir todo en beneficio del privado, entonces te compenso. Yeah. ¿Con qué? Con equipamiento. Y se negocian, y durante 15 años se negociaron compensaciones. Que me tienes que desarrollar equipamiento mobiliario urbano, me tienes que desarrollar plazas parques, me tienes que desarrollar colegios, tienes que contribuir en equipamiento deportivo, etc. ¿Ya? Pero a pesar de que el mecanismo de compensación pueda tener algunos beneficios, sigue siendo todo la iniciativa privada. Sigue siendo el privado el que evalúa si le conviene o no le conviene llevarlo adelante, si lo retrasa o no, si lo suspende o no. Hoy día lo que hemos visto es que se suspenden, que se retrasan, que se achican. ¿Ah? Y por tanto queda todo en compás de espera. Entonces el Estado y la sociedad chilena no puede dar a expensas de la decisión privada para cuestiones tan estratégicas y esenciales como esta. Yo puedo asumir que la compañía de teléfono no sacó el último modelo que yo quería, pero con el desarrollo de la ciudad, con el desarrollo de la vivienda y con la disponibilidad de terreno para el desarrollo de vivienda social, no puede seguir quedando al albedrío de este tipo de valoraciones y decisiones. Esta presión del mercado, en el fondo, por buscar más suelo que pueda justamente puedan construir, en la lógica de la especulación también, porque como tú bien planteabas, justamente esperan ahí años y años que vaya subiendo el precio del suelo, que ese desarrollo, además esperan que se desarrolle el espacio urbano y no lo hacen ellos, esperan que el Estado lo haga para ellos invertir. Algo que ocurría mucho en los 80, justamente, que construían muchas villas a los privados, los 80 y los 90, pero no construían una calle. Los sistemas de agua lluvia eran los mismos de hace 50 años. Ocurrió en Maipú, ocurrió en la Florida, entonces es parte de eso el tema del mercado inmobiliario. Pero fíjate que yo quiero ir a una cosa que a mí me llama la atención, esta cosa del uso. Son una forma de cómo ha sido esta especulación que llegamos hoy día, como tú dices, a los precios que han doblado, no solo el tema de la vivienda en algunos sectores. Y algunos pueden decir que esto es una burbuja inmobiliaria. O sea, básicamente estamos llegando a una burbuja inmobiliaria que se va a caer en cualquier momento. ¿Están así? Sí, los expertos que se dedican a eso y que tienen una mirada más de economía urbana, de geografía económica, digamos, claro, alertan de que creer que esto se va a sostener en el tiempo y de algún minuto se va a estabilizar
es difícil, porque efectivamente, mira, Providencia puede ser una gran comuna, ¿cierto? Una bonita comuna, pero 14.000 UF para un departamento de menos de 130 metros cuadrados, en el mismo lugar y del mismo tamaño y las mismas características, donde antes costaban 7.000, 8.000. Exacto. Es un fenómeno que es desproporcionado. Entonces hay una especulación muy fuerte. Algunos dicen que esto se acrecentó con los retiros del 10%, porque las familias dispusieron de liquidez muchas veces para enterar los pies, por ejemplo. Pero eso no es el 5%, el máximo, perdón, el 10% era el máximo, eran 4 millones y tanto, 5 millones y tanto, sí. 4 millones, 4 millones 2, algo así. Entonces, claro, algunos dicen que hubo algunas personas que lograron juntar esto, pero yo creo que eso debiese ser marginal, porque personas que hayan sacado, no sé, 3 veces 4 millones de pesos y son las menos, digamos. En nuestra estructura de pensiones son las menos. Y 12 millones de pesos no representa el 20% de un departamento de 14.000 UF. No, para nada, yo creo que... no, para nada, o sea, si tú sumas los 3 retiros, son 12 y eso... el 10% de un departamento de 120 millones y te piden el 20%, entonces al final... Entonces, echarle la culpa a eso es un poco forzoso, sí. En mi opinión, es un poco forzoso. Sin duda. Pero sí, aquí hay un crecimiento exorbitante del precio de las propiedades, que está aprovechado muchas veces por la poca disponibilidad de suelo, y porque las personas están privilegiando, sobre todo por los problemas de acceso, muchas veces están privilegiando vivir en lugares que estén bien conectados, que estén vinculados a servicios. Sin duda. Jaime, una pregunta en respecto sobre esta especulación. Hay una causa que está en Arica, justamente en la Fiscalía, por una vivienda, por una compra de un terreno de entre 1.600 millones de pesos, que supuestamente costaba 600 millones, y señalaban justamente que iba a ser para la construcción de vivienda social, pero el terreno se inundó, dicen ahí. Hay toda una discusión. Volvemos al tema de la especulación, de cómo el Estado, señala justamente, el Estado se ve involucrado en estas especulaciones de terreno y está comprando terrenos que en el fondo no valen lo que supuestamente supuestamente valen, o sea, el precio real, que no es un caso en Arica, sino visto también en Santiago, justamente la discusión de los suelos, a cuánto están comprando también los terrenos para vivienda social, los pocos terrenos que quedan como construibles en Santiago y en regiones. ¿Qué están así como lo que ocurrió en Arica? A ver, mira, lo primero es que, claro, lamentablemente, y aquí volvemos a los 10 primeros minutos del programa, ¿no? Claro. El gobierno, el Estado de Chile, compite con los privados para comprar suelo. ¿Ya? Y tú, cuando conversas con los comités de vivienda, con las o los seremis de vivienda, o con los directores o directoras Serviu de cualquier lugar del país, una preocupación permanente, cotidiana, de semana a semana, es que están permanentemente buscando suelos que permitan desarrollar vivienda social, fundamentalmente, o proyectos o terrenos para relocalizar, o asentamientos irregulares, por ejemplo. Es un agobio permanente, porque el Estado es uno más comprando terreno en el modelo actual. Eso es grave, ¿ya? Porque nuevamente la balanza se inclina para quien es propietario de los terrenos, que normalmente son privados, ¿ok? En el caso de Arica, ahí lo que la región diseñó en su oportunidad fue un proyecto de buscar un terreno que permitiese entregar múltiples soluciones habitacionales. Hoy día el déficit habitacional en Arica debe ser cercano a las 9.000 viviendas, lo que, comparado con las más de 150.000 de la región metropolitana, son muy pocas, pero para la población de Arica es muchísimo, ¿ya? Y este proyecto buscaba, si la memoria no me falla, cobijar a 1.500, 2.000 familias
aproximadamente, un proyecto grande, ¿ya? Y ahí el Serviu de la región de Arica y la Seremi de Vivienda de la región trabajaron un proyecto para la adquisición de un terreno que estimaron en un primer momento en 4.500 millones, de hecho ese fue el presupuesto que pidieron, pero que después de una tasación que lo hace una empresa externa, que fue contratada a partir de una licitación que se hace a nivel central, lo calificó en 3.600 millones de pesos aproximadamente, ¿ya? Y se adquirió ese terreno, que tiene complejidades. Arica es una región donde hay muchísimas zonas inundables, donde hay suelo salino distribuido por toda la región, es decir, suelo hecho de sal, que se diluye y por tanto hay que trabajarlo para poder desarrollar vivienda. Han salido reportajes que muestran cómo históricamente se ha distribuido contaminación, ¿no? De arsénico, de cromo, por el territorio. O sea, es una región, y Arica en particular, una comuna multiamenaza, ¿no? Tiene múltiples factores. Y por tanto tú puedes comprar terreno, normalmente terrenos libres de complejidades y problemas no vas a encontrar. Lo importante es que los proyectos los aborden, los trabajen y se pueda construir soluciones habitacionales. Yo entiendo que ese terreno quedó abandonado, el gobierno, después esta administración no siguió con el desarrollo del proyecto. Decir que el proyecto fue licitado, se lo adjudicó la Pontificia Universidad Católica, que llegó incluso a diseñar las primeras imágenes objetivo del proyecto. No lo hizo una consultora cualquiera ni nada, fue la PUC. ¿La Católica de Chile, de Santiago, o la Católica del Norte? La Católica de acá, la Pontificia Universidad Católica, fue la que se adjudicó y diseñó la primera imagen objetivo del master plan. Entonces, a ver, que el terreno pueda tener deficiencias, las tiene, y que deben ser trabajadas. Yo eso es algo que se puede revisar, que se puede trabajar, es algo que se hace en la región, no es algo que hace el ministerio a nivel central. Los Servius son organismos descentralizados, ¿ya? Sin embargo, y como tú me lo preguntas, probablemente por la denuncia esta que apareció en Canal 13 y donde Emilio Tarlan hizo un reportaje, ahí sí yo quiero diferenciar entre la materia misma y la denuncia, ¿ya? Porque quien aparece denunciando 5 años después prácticamente es una Seremi de Vivienda y Urbanismo a la cual yo tuve que destituir. Y la tuve que destituir por mala gestión y porque es la primera Seremi en Chile que yo conozco que desconoció que ella era un directivo de confianza política que representaba a una ministra en la región. Y como pudo presentar su renuncia, yo la tuve que destituir y aplicar el procedimiento administrativo para destituir a una persona. Raro en un Seremi, es raro. Y lo que, dicho sea de paso, fue hace algunos años, durante mucho tiempo, militante del Partido Socialista, y hoy día milita en la Unión Demócrata Independiente, en la UDI, ¿ya? Entonces, yo creo que corresponde que la Fiscalía, si es que hay alguna denuncia, investigue, chequee si acá hubo de parte del equipo regional una mala decisión técnica, o también chequee si hay una instrumentalización política de una denuncia que aparece además en el contexto de elecciones parlamentarias, donde la ex intendenta también es candidata, y hay otros ingredientes ahí que es importante que se revisen. Hay una parte del terreno que se inundó por la bajada de agua, es cierto, no es todo el terreno que se haya inundado. Si ese terreno hubiesen aplicado medidas de mitigación en esta actual administración previa, y si el proyecto se hubiese seguido, probablemente eso no hubiese ocurrido.
Entonces, yo creo que es una situación que es bueno que se investigue, es bueno que se aclare. Ojalá que cuando se aclare, Saca publicado también. Bien, se haga un nuevo reportaje aclarando. Sí, no sé si eso va a ocurrir, pero me parece que es importante que se aclare. Sin duda. Jaime, que me hayas preguntado, porque a mí me preguntaron por una cuña muy chiquitita en el reportaje. Acá uno se puede explayar un poco más. Sí, esa es la idea, de dar un poco más de transparencia a las cosas. Jaime, te quiero agradecer por estar con nosotros aquí en Agenda Global y dejarte invitado para un nuevo programa, a seguir discutiendo sobre políticas públicas, porque yo creo que el tema de políticas públicas da mucho por qué hablar y no centrarnos solamente en viviendas, hay más temas todavía, sin duda. Sí, pues no, muchas gracias a ustedes. Insisto, la vivienda es barrio y ciudad, sí o sí. Y no hay una discusión más global hoy día de lo que ocurre en la ciudad. Es cosa de mirar Iquique y ver cómo ahí diversas culturas están expresadas en un mismo territorio y hemos mostrado en situaciones como esa como país lo mejor de lo nuestro, pero en Iquique mostramos lo peor. Lo peor. Es importante que el Estado tenga instrumento y voluntad política para hacerse cargo de aquí. Claramente. Jaime, muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Global y aquí a los auditores y televidentes que nos siguen en la radio, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en un nuevo capítulo y dejarlos invitados el próximo lunes nuevamente a Agenda Global aquí en On Radio Chile. Hasta aquí llegamos con Agenda Global. Si te perdiste el estreno de Agenda Global, no te preocupes. Este miércoles a las 10 de la mañana podrás escuchar su repetición para mantenerte al tanto de toda la actualidad política, nacional e internacional. ¡Hasta la próxima! Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de On Radio Chile. On Radio Chile.